Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde exploramos las facetas más interesantes de tus estrellas favoritas y los misterios que rodean sus carreras. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha fascinado a muchísimos de ustedes, y a mí también, por supuesto. Vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, el secreto de esa increíble conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Si han oído bien, esa química innegable que han demostrado en pantalla y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Si eres fan de Kara para Aşk, o simplemente aprecias una buena actuación y una narrativa envolvente, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de empezar con todo el jugo, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. En el mundo de la actuación, hay parejas que simplemente nacen para estar juntas en pantalla. Y cuando hablamos de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, esa chispa es palpable, es casi eléctrica. Desde el momento en que se cruzaron por primera vez en Kara para Aşk, nació algo especial. No fue solo la historia de amor entre Ömer Demir y Elif Denayse, sino la forma en que ellos le dieron vida a esos personajes, la profundidad que aportaron, la manera en que sus miradas se hablaban antes de que sus labios dijeran nada. Es esa magia que hace que una serie no sea solo una serie, sino una experiencia que te atrapa y no te suelta. ¿Qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial? Para empezar, hablemos de sus talentos individuales. Engin Akyurek es conocido por su intensidad, por esa capacidad de transmitir un torbellino de emociones con una sola mirada. Sus personajes suelen ser complejos, a menudo atormentados, pero siempre con un corazón noble, o al menos, con una profunda humanidad. Tuba Büyüküstün, por su parte, irradia una elegancia natural, una fuerza tranquila y una dulzura que desarma. Sus personajes femeninos son inteligentes, independientes y capaces de afrontar adversidades con una valentía que inspira. Cuando juntas a dos actores de este calibre, el resultado solo puede ser explosivo. Pero no se trata solo de talento bruto. La clave de su conexión radica en cómo se complementan. En Kara para Aşk, vimos a un policía decidido y un poco sombrío, Ömer, cuyo mundo se desmorona y se ve envuelto en una investigación turbulenta. Y frente a él, a Elif, una joyera exitosa que se encuentra de repente en medio de un asesinato y una red de corrupción. La dinámica entre ellos es fascinante porque no es un amor a primera vista, sino uno que se construye sobre la desconfianza inicial, la intriga, la lucha por la verdad y finalmente, una profunda conexión que trasciende las circunstancias. Ömer, interpretado por Engin, es un personaje que carga con el peso del mundo sobre sus hombros. Su seriedad, su determinación, su vulnerabilidad oculta, todo eso Engin lo plasma con una maestría impresionante. Y ahí está Elif, representada por Tuba, que aporta esa luz, esa resiliencia, esa inteligencia aguda que contrasta y a la vez equilibra la oscuridad de Ömer. La forma en que sus personajes interactúan, cómo se cuestionan, cómo se apoyan, cómo se enamoran a pesar de todo, es lo que realmente cautiva. Pensemos en esas escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria. La tensión palpable cuando se miran, la ternura en sus abrazos, la desesperación en sus despedidas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de significado. Y eso, amigos, es el arte de dos grandes actores trabajando juntos, creando un universo donde sus personajes se sienten tan reales que te olvidas de que estás viendo una ficción. Ahora, ¿podría ser que esta conexión sea solo el resultado de una excelente dirección y un guión brillante? Claro que sí, el guión de Kara para Aşk fue uno de los pilares de su éxito, y la dirección supo capturar esa química. Pero, ¿qué hay de la química fuera de cámara? A menudo, cuando dos actores tienen una conexión tan fuerte en pantalla, surgen rumores y especulaciones sobre su relación en la vida real. Y con Engin y Tuba, esto no fue la excepción. Es importante recordar que si bien su relación en la pantalla era ficticia, la forma en que la interpretaron hizo que muchos espectadores la desearan real. Y es que cuando ves a alguien actuar con tanta autenticidad, con tanta emoción genuina, es difícil no preguntarse si hay algo más allá de las cámaras. Sin embargo, hasta donde sabemos, tanto Engin como Tuba han mantenido sus vidas personales privadas y se han centrado en su amistad profesional. Y eso, en sí mismo, es algo admirable. La capacidad de mantener una relación profesional tan sólida, respetuosa y fructífera, sin que las expectativas externas interfieran, dice mucho de ellos como personas y como profesionales.
Quizás el secreto de su conexión radica en el respeto mutuo. En la industria del entretenimiento, donde las presiones son enormes, tener a alguien con quien puedes contar, con quien puedes confiar en el set, es invaluable. Y parece que en Jin y Tuba encontraron eso el uno en el otro. Se apoyaron en sus escenas, se desafiaron mutuamente a dar lo mejor de sí, y eso se reflejó en la calidad de su trabajo. Otro factor importante es la audiencia. La enorme base de fans que creció alrededor de esta pareja es un testimonio de la fuerza de su conexión. Los fans no solo disfrutaron de la historia, sino que se enamoraron de la idea de Homer y Elif, y de los actores que les dieron vida. Esta energía del público, esta expectación y cariño, sin duda, también puede influir en la dinámica de los actores. Además, es crucial mencionar la calidad de la producción en sí. Cara para Ask no fue solo una historia de amor. Fue un thriller de crimen con giros inesperados, una exploración de la justicia, la corrupción y el sacrificio. En Jin y Tuba no solo interpretaron a amantes, sino a personajes complejos atrapados en una red de intriga y peligro. Su habilidad para transitar entre la ternura y la intensidad, entre la vulnerabilidad y la determinación, fue lo que hizo que la serie fuera tan adictiva. Y volviendo a la conexión, creo que también influye la sinceridad. Cuando los actores son sinceros en su interpretación, cuando realmente sienten lo que sus personajes sienten, el público lo percibe. En Jin y Tuba tienen esa capacidad de ser vulnerables en pantalla, de mostrar sus miedos, sus dudas, sus alegrías y sus dolores de una manera que resuena profundamente con la audiencia. No hay artificio en su actuación, hay verdad. Piensen en la química visual. La forma en que sus rostros se iluminan cuando se miran, la manera en que sus cuerpos se acercan o se alejan para reflejar el estado de su relación. Es una coreografía sutil pero poderosa que te hace creer en su amor. No es solo una cuestión de diálogos, es una cuestión de presencia, de energía, de esa conexión intangible que como espectadores sentimos. Otro aspecto a considerar es que ambos actores provienen de un contexto cultural que a menudo valora la profundidad emocional y las relaciones complejas. La forma en que se desarrollan las historias en muchas producciones turcas permite explorar estas facetas de una manera muy rica. Y en Jin y Tuba, con su talento, supieron aprovechar al máximo esa oportunidad. Y sí, es inevitable hablar de la belleza de ambos. No se trata solo de su atractivo físico, que es innegable, sino de cómo esa belleza se suma a la atracción de sus personajes. Pero más allá de eso, es la inteligencia y la sensibilidad que transmiten lo que realmente los hace irresistibles como pareja en pantalla. Hemos visto otras parejas que comparten pantalla y que tienen química, pero la de En Jin y Tuba trasciende. Es esa mezcla de respeto, admiración mutua, talento excepcional y la capacidad de creerse sus personajes hasta el último detalle lo que crea este fenómeno. Y creo que en última instancia, el secreto de su increíble conexión no es un único ingrediente, sino una combinación perfecta de todos estos elementos. Es un arte, una alquimia que rara vez se encuentra, y cuando la vemos, la celebramos. En resumen, hemos explorado la magia que rodea la conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hablamos de sus talentos individuales, de cómo se complementan en pantalla, de la importancia de un guión sólido y una buena dirección, del respeto mutuo, y de la sinceridad en sus interpretaciones. Hemos visto cómo su química en Cara para Ask cautivó al mundo, y cómo esa chispa, aunque fuera ficticia, se sintió tan real para nosotros, los espectadores. Y aunque los rumores de su vida personal siempre flotan, lo que es innegable es la potencia de su colaboración artística. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer desgranar esta fascinante conexión con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es esa escena que más recuerdan de Engin y Tuba? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del cine y la televisión, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Engin y Tuba, o simplemente de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.